mí un gusto estar aquí. Te agradezco mucho a Rogelio Flores la idea de organizar este seminario, a Viola Martínez por la invitación. Creo que uno de los temas más importantes, el tema más importante del derecho son los derechos fundamentales. Durante años, si me permiten la expresión, las facultades y escuelas de derecho empezaban a estudiar el derecho a partir de las obligaciones y los contratos. Esta es una visión propia del resultado de la perspectiva tanto positivista del siglo XX como paleopositivista del siglo XIX, del formalismo, tanto en el esquema de la jurisprudencia analítica como de la escuela de exégesis francesa. Y sin embargo, hoy en día creo que parte de la discusión finalmente de la aplicación judicial del derecho en todas sus ramas tiene que ver con los derechos fundamentales. Y creo que la reforma del viernes 10 de junio de 2011 nos abre a todas las autoridades administrativas o jurisdiccionales, federales o locales, la posibilidad de ver los derechos fundamentales desde una perspectiva mucho más amplia de los derechos. Me da mucho gusto ver caras conocidas, personas que hemos estado en este ámbito de la protección de los derechos fundamentales en el Poder Judicial de la Federación, en la Comisión de Acceso a la Información en algún tiempo, en el Poder Judicial del Estado, y creo que, y por supuesto desde la perspectiva académica, creo que es fundamental que podamos plantear estas discusiones. La presentación, ¿no?, la tengo dividida en dos rubros. El primero es hablar sobre, estoy refiriéndome a la materia electoral, pero creo que esto se puede hacer desde una perspectiva mucho más amplia. Y creo que me gustaría plantearlo así. La primera discusión es si puede haber control o no de constitucionalidad, para después entonces meterme al tema que es el control de convencionalidad. ¿Qué pasa con esto? ¿En dónde estamos parados? Me voy a referir por la formación profesional a la materia electoral, que es donde me he desarrollado en los últimos años, pero creo sinceramente que muchos de los criterios que se están planteando desde la perspectiva electoral pueden plantearse en otras ramas. Entonces me gustaría plantear con esto, ¿cómo se hace un control constitucional en un Estado federal? Me gustaría plantearlo de la siguiente forma. ¿Qué puede hacer un juez o una jueza en el ámbito local, o en materia familiar, en materia civil, en materia penal, en materia de menores infractores, en materia electoral, en materia laboral, en materia administrativa, frente a un caso concreto en donde se están violando derechos fundamentales? La primera respuesta que daba el constitucionalismo clásico mexicano es: el Poder Judicial de la Federación ejerce el monopolio de la interpretación constitucional y por tanto los jueces de los estados se convierten en jueces de mera legalidad. La pregunta es ¿qué hacemos frente a este tipo de supuestos? Y déjenme plantear un ejemplo. En el municipio de Yudecuaro, en Michoacán, el candidato presidente municipal del PRI empieza su campaña electoral en el atrio de una iglesia. Organiza su proceso, organiza su campaña electoral con procesiones, recibiendo a los ministros de culto, recibiendo a peregrinos, y cuando concluye, le entrega la constancia de mayoría, dice que gracias a Dios y a la Iglesia Católica, porque si no hubiera sido por ellos, no gana las elecciones. ¿Qué tiene que hacer un tribunal electoral del Estado frente a eso? ¿Se puede declarar la nulidad? ¿Hay una violación a la Constitución? Evidentemente sí. La Constitución establece en el artículo 130 el principio de separación de iglesia-estados. ¿Y qué tiene que hacer un tribunal local? Ajustarse a sus normas, ver que su marco legislativo secundario no existe ninguna norma que permita declarar una nulidad de la elección, o aplicar directamente el texto constitucional y declarar la invalidez de los comicios. Esto para mí es importante reflexionarlo y entrar a esta deliberación. Los tribunales locales o federales, esa es mi convicción personal, tienen esta facultad de, primero, de interpretar la Constitución, lo que de facto lo hacen, y dos, lo que no pueden hacer es control constitucional entendido como desaplicación o como exclusión de las normas. Por tanto, habría que distinguir como varios elementos en la aplicación judicial del derecho. Un primer mecanismo es el control constitucional.
Y aquí la pregunta sería, ¿un juez de primera instancia puede declarar la inconstitucionalidad de un precepto expulsando el sistema normativo? La respuesta es no. Está concentrado en México a través de la acción de inconstitucionalidad y la declaración por el voto de 8 ministros a través de una acción de inconstitucionalidad de la Corte. Sin embargo, ¿qué pueden hacer? A lo mejor interpretar las normas y a lo mejor hacer una interpretación conforme. Y en esta actividad creativa del derecho es donde los jueces tenemos en la reforma del 10 de julio de 2011 esta enorme posibilidad. El segundo es el control convencional. La pregunta es, ¿qué hacemos con control convencional en el país? ¿Qué es lo que a qué estamos obligados los jueces y juezas, magistrados, magistradas, secretarios y secretarias de los órganos jurisdiccionales? Y más aún, ¿qué tienen que hacer los órganos que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, aunque sean órganos de naturaleza administrativa, frente a la aplicación del control de convencionalidad? El tercer elemento, que habría que distinguirlo, es el control constitucional local. ¿Somos aplicadores mecánicos de normas, los juzgadores, o existe una posibilidad de que se revise la validez de la norma secundaria con relación a la constitución política del Estado? Bueno, ustedes me dirán, es que en Querétaro nuestra constitución es minimalista, entonces hay poco que confrontar. Efectivamente, así es, pero creo que aún en esta constitución minimalista de 40 artículos y sin principios, habría que buscar la confrontación entre el texto secundario y la validez constitucional. La pregunta es si una autoridad judicial o administrativa electoral local o en general puede o no aplicar una norma de orden constitucional. Adelante, por favor. Adelante. ¿Qué sucedió entonces en México? En México, en el año 1999, la Suprema Corte de Justicia resolvió y dictó jurisprudencia en asuntos de verdadera trascendencia, señalando dos criterios de interpretación. Uno, el control judicial de la Constitución es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. A pesar de que el artículo 133 de la Constitución establece que los jueces de los estados se ajustarán a lo que diga la Constitución, a pesar de las disposiciones que existan en la normatividad interna, la Suprema Corte, que finalmente es quien dice lo que dice la Constitución, que es la Constitución, pues no otra cosa más que lo que la Suprema Corte dice que sea, dijo que esto no podía operar así en México y que México tenía un control ultra concentrado de la constitucionalidad. Dice, además, la Suprema Corte que el control difuso de la Constitución de normas generales no está autorizado por el artículo 133 de la Constitución y prohíbe el control difuso. Adelante. La argumentación, la posición imperante es que las autoridades no pueden por sí y ante sí examinar la constitucionalidad de sus actos, que el único mecanismo de protección de la Constitución era el juicio de amparo, que el Poder Judicial ejerce de manera exclusiva el control de la constitucionalidad y que no es factible la interpretación literal del artículo 133. Hoy, todo eso, con la reforma del 10 de junio, tiene que empezar a revalorarse en términos de la jurisprudencia constitucional mexicana. Adelante. La pregunta es ¿cómo llegamos aquí? Y la respuesta es, llegamos a través de una posición de monopolio que tiene que ver con el pensamiento de Felipe Tena Ramírez, lo cual es particularmente grave. ¿Qué sucedió? Felipe Tena Ramírez fue un ministro de la Suprema Corte de Justicia, uno de los ministros más importantes del constitucionalismo mexicano del siglo XX. Sin embargo, su posición es que este artículo 133 constitucional era un elemento dislocador del sistema. Y era un elemento dislocador porque impedía que el juicio de amparo se convirtiera en el único instrumento de control constitucional. Los ministros, hay que decirlo también, finalmente fueron muchos de ellos discípulos o colaboradores directos del ministro Felipe Tena Ramírez, y cuando llegan a tener esta decisión en la mano, dejan de lado la interpretación de la quinta época que hablaba del imperio de la Constitución y generan una interpretación distinta que establece el monopolio exclusivo de la interpretación judicial. La posición en contra de este monopolio la tenían Antonio Martínez Báez, Gabino Fraga, Héctor Fixamudio y Luis Arteaga. Había muchas personas que establecían dudas a cómo debía interpretarse en realidad el artículo 133 de la Constitución. Es interesante porque tanto la Constitución argentina como la Constitución norteamericana tienen un artículo semejante al 133 mexicano y la interpretación es completamente distinta. Adelante, por favor. Para la materia que quisiera exponerles aquí, para hablar del control de convencionalidad, hubo dos precedentes importantes, el 311/2011 y después un 59/2011, en donde se prohibía que los tribunales electorales locales hicieran cualquier tipo de interpretación de corte constitucional. Adelante, por favor. Sin embargo,
Hay un precedente, el JRC 27/2009, que me gustaría traerlo aquí a colación. El Tribunal Electoral del Estado de Colima dice que una ley es contraria a la Constitución y decide no aplicarla. La Sala Superior le revoca, ¿y saben qué dice la Sala Superior? Efectivamente, la norma es inconstitucional y no hay que aplicarla, pero le revoca al Tribunal Electoral local su decisión. Adelante, por favor. Salvo por la posesión de dos magistrados, Manuel González Oropeza, por un lado, y por otro lado, Flavio Galván Rivera. Y ambos, Manuel González Oropeza y Flavio Galván, en sus votos particulares, lo que dicen es que los jueces locales tienen dos obligaciones: hacer un análisis de las normas secundarias en relación con el texto constitucional, y dos, hacer